Queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en nuestro programa y por compartir con su familia, por favor, esta información. Vienen los cambios de clima y no siempre los cambios de clima son de invierno a verano, sino de verano a invierno, sino también es importante el cambio de clima de invierno a verano. Justo en estos polos es donde existe un aumento importante en la cantidad de infecciones respiratorias que hay en nuestro país especialmente y creo que en el mundo. Para hablar de este tema de neumología nos acompaña el doctor Óscar Gayoso, médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia. Vamos a hablar de infecciones pulmonares que generalmente se inician por las vías respiratorias altas. Comienzan con una infección que podría ser leve, simple, no bien cuidada y que luego termina complicándose hacia el tejido pulmonar. Correcto. Usualmente comienzan con una infección viral y luego se pueden complicar con una infección bacteriana, pero existen también bacterias que son súper especializadas, son muy especializadas, tienen una maquinaria bioquímica especial para poder invadir el pulmón de novo, es decir, sin necesidad de que haya una infección preexistente. Y eso puede ocurrir. Las infecciones más frecuentes en la comunidad en general siempre van a ser las virales. Y afortunadamente la mayoría de las infecciones virales van a ser leves. No van a terminar hospitalizadas ni tampoco en cuidados intensivos, como nos ocurría con la época del COVID. En la época del COVID era un virus muy agresivo y un virus para el cual nosotros no teníamos nada de defensa. Los virus que ahora nos están afectando son virus que ya son conocidos por nuestro sistema inmunológico y por lo tanto tenemos insumos contra los cuales nosotros podemos, luchar contra esta infección. Las infecciones bacterianas también van en alza en esta época. Y las infecciones bacterianas, el germen más frecuente siempre va a ser el neumococo, ¿no? Como su nombre lo dice, neumopulmón coco que afecta a los pulmones. Pero no es el único. Junto con el neumococo vienen estos microbios que se llaman ahora los atípicos, porque antes solamente podíamos cultivar el neumococo, pero resulta que los atípicos son más frecuentes en volumen que el mismo neumococo. Ahí está el micoplasma, la clamidia, el ureoplasma, la bramanela, son gérmenes que usualmente son relativamente fáciles de combatir con los antibióticos que usualmente tenemos en los diferentes centros de salud. Y de ahí vienen ya los gérmenes que pueden ser resistentes, ¿no? Los gérmenes resistentes se van a ver involucrados las personas de mayor edad, las personas que tienen patología respiratoria, EPOC, fibrosis pulmonar, la gente que ha estado hospitalizada o que está hospitalizada, la gente que está en lugares en donde hay, digamos, asilos, muchas personas con cuidado terciario, son gente que va a tener contacto con antibiótico, personas que han utilizado muchos antibióticos en el último tiempo y que tienen lesión anatómica en el pulmón, van a poder tener infecciones bacterianas serias. Y es por eso de que nosotros siempre que vemos un paciente con patología previa, de edad mayor, que ha estado recibiendo antibióticos previos, cuidados previos, los evaluamos con mucho más cuidado porque pueden tener estas infecciones serias y resistentes a los antibióticos. Perfecto. Doctor, ha tocado un tema sumamente importante. La resistencia bacteriana, la resistencia microbiana a los antibióticos tradicionales. Sí. Y ese es un problema muy serio de salud pública, muy serio, mundial. Porque así como nosotros especializamos los antibióticos, las bacterias también se especializan en luchar contra los antibióticos tradicionales. Y eso tiene mucho que ver con la libre disposición de medicamentos en farmacias que hacen que la gente tome por gusto antibióticos que muchas veces no necesita. Correcto. Como dijimos, la mayoría de las infecciones son virales, se van a autolimitar solas. Y bueno, la gente va a tomar un antibiótico pensando de que eso los va a curar. Lo que es peor, toman una dosis o toman dos. Entonces, los consejos es, si se va a tomar un antibiótico, se tiene que tomar bajo supervisión médica
y por el tiempo que le indique el médico, que no debe ser menos de 5 días. Hay antibióticos que sí se toman por 3 días, ¿no? Los azálidos, la citromicina, pero en general uno debe de completar el esquema para asegurar de que ha eliminado el germen, de que no ha quedado herido, pero con insumos suficientes como para que la siguiente vez que le des el antibiótico ya no le funcione. De acuerdo, porque a veces estos resisten, queda una colonia, ¿no? Esta colonia de gérmenes que dan vueltas y se quedan localizadas ahí, y ya el antibiótico tradicional, el normal, ya no le hace efecto, porque se ha ido especializando. Y eso encarece el tratamiento tremendamente. Y no solamente eso, sino que te va a dar más efectos colaterales, ¿no? O sea, no es tan llevadero el tratamiento, va a poder darte problemas en el riñón, a nivel hematológico, etcétera, etcétera. Es más caro y generalmente los gérmenes que son muy resistentes van a necesitar terapia endovenosa y prolongada. 10 días, 14 días. Te desfinancia por completo. Doctor, ¿cuándo acudir realmente? ¿Cuándo uno pasa de tener una simple infección respiratoria alta y usted le recomienda ir ya a verse, ya a chequearse? ¿Cuáles son esos signos de alarma que te obligan a tomar una acción más drástica con respecto a tu enfermedad? Correcto, o sea, ahí lo que tenemos que tener mucho más cuidado es con los extremos de la vida. Niños muy pequeños, menos de 5 años, y ancianos. A ellos hay que mirarlos con mucho cuidado. En los niños pequeños, la frecuencia respiratoria es lo que uno más debe de vigilar. Cantidad de veces respiradas por minuto. Exacto. Si respiras rápido, rápido hay que llevarlo al Ministerio de Salud. El Ministerio, ese es su lema. Si rápido respiras, rápido lo llevas al centro de salud. Y en los ancianos, y bueno, en el niño, si el niño está con una infección respiratoria y está jugando a su pelota, tiene buen apetito, pues quizás medicación sintomática, abrigarlo podría ser suficiente, ¿no? Pero si cambia eso, si el chico deja de tener apetito, si el chico deja de jugar y si respira rápido, hay que llevarlo rapidito al centro de salud. En el caso de los ancianos, también igual. Los ancianos no van a tener mucha fiebre, pero van a hacer trastorno de sensorio, van a empeorar las insuficiencias que tenga. Si tiene una insuficiencia renal, va a empeorar su problema renal, su problema cardíaco, su problema respiratorio, va a hacer trastorno del sensorio, se va a poner somnoliento, pueden convulsionar. Es decir, las infecciones respiratorias en el anciano son mucho más. En general, las personas que tienen más de 60 años, uno los tiene que vigilar muy cercanamente. Si tienen fiebre y al tercer día continúan con fiebre, de todas maneras tienen que ir al médico. Si no está tolerando los alimentos, si no está tomando los líquidos suficientes, al médico. Algún trastorno de sensorio, por mínimo que sea, al médico. Dificultad respiratoria, al médico, ¿no? Más o menos. Básicamente estamos hablando de algo que sabemos que va a venir en oleada. O sea, amigos, le estamos dando estos consejos para que estén preparados. Justamente en los cambios bruscos de temperatura es que se producen estas oleadas de agentes bacterianos microbianos, o microbios, virus, que están en el ambiente. Y el cuerpo también reacciona al cambio climático. Y eso influye en nuestro sistema inmunológico, lo que lo hace más susceptible de contraer ese tipo de enfermedades. Estemos preparados. No tome antibióticos por gusto. Y pon la vacuna. Por supuesto. Hay que darle ahí. Justamente estos son los momentos ideales para iniciar el proceso de vacunación, especialmente en los adultos mayores, influenza y neumococo, ¿no es cierto? Claro, el neumococo en el adulto mayor por encima de los 60 ya tiene que ser. Ya tiene que ser. Y la influenza, el ministerio lo que te da es para los meses de invierno. O sea, sí. Se ha debido poner en realidad entre verano e invierno. Así es. En junio. En junio. Así es. Ahora, si no se la ha puesto, siempre es bueno ponérsela. Ahora, hoy es el momento de colocarse la vacuna contra la influenza, porque de verdad, yo sí me he vacunado. Este año he pasado piola. Duele un poco. No pasa nada más. Pero es la verdad, es una buena, es quizás el mejor invento que ha tenido la ciencia médica con respecto a la salud mundial, la vacunación. Muchísimas gracias a mi buen amigo, al doctor Óscar Gayoso, y muchísimas gracias a ustedes por su atención. Regresamos, seguimos con más de nuestro programa.
ya no se curan con simplemente alimentar. No. Ya requieren un manejo y no podemos llegar a eso. Sí. Coméntenos, por favor, ¿qué es lo que tiene que hacer el Perú para no tener casos de desnutrición? Sí, lo que menciona justamente son quizás casos de desnutrición extrema. Extrema, demasiado extrema. Quizás lo que tenemos más visible en nuestro país son los problemas de desnutrición crónica, que es lo que viene a ser la talla baja. Ajá. Tenemos niños con talla baja en nuestro país. Pudiendo ser altos. Exactamente. Oh. A veces los papás piensan de que porque yo soy chiquito o yo soy chiquito, mi esposa es chiquita, entonces mi hijo tiene que ser chiquito. Y no necesariamente es así, porque va a depender justamente del tema de la alimentación, de cómo se alimenta ese niño, de cómo lo cuido, ¿no? Básicamente con todas sus comiditas y todo ello. Pues, señora, apáguelo pues. El aire acondicionado tiene dos cosas. Primero, enfría el ambiente y segundo, seca el aire. Y nuestra garganta y nuestra nariz, la boca, la lengua, necesitan de la humedad del ambiente, más aún si estamos acostumbrados a ella, ya que vivimos en una zona con una humedad alta, que puede llegar a veces hasta el 98%. Lo normal, 80-78% de humedad en el aire. El aire acondicionado es un aire seco y frío. Entonces, seca la mucosa a la hora de tomar aire. La mucosa nasal, la mucosa oral, especialmente si uno respira con la boca abierta. Hay que acordarse que el frío, además, es un desencadenante, un gatillo de las reacciones alérgicas, los cambios de temperatura. Oiga, esto es algo que se hace en familia, en grupo, conversado. Nadie puede ser el encargado, por Dios. En modo defensa civil, tarea de todos. Es que es tarea de todos. Hay un principio de injusticia en la familia que siempre al más vulnerable le mandan todo. Justo al que más puede Y justo, enfermarse. y justo el más vulnerable, el que es menor, el que se quedó sin trabajo. ¿Cómo crees que está una persona que no trabaja? ¿Que está bailando Charleston todos los días? No, está partido, está ansioso, está deprimido, está muy vulnerable. Entonces yo lo que les diría a la familia, que se encargue de cuidar el que está más fuerte. Y no él, sino los y las. Porque esto es de turnarse. De acuerdo. Y si no pueden turnarse, bueno, entonces alguien capacitado como una técnica de enfermería o una enfermera en sí que cuide a la persona. Porque si no, de uno pasan a dos. De un enfermo pasan a dos. Y pasa. Y les digo porque yo he tenido que sostener procesos de psicoterapia de 6 meses a 1 año, Tomás. Y olvídate si encima el cuidador se le muere al que cuida. ¡Uy! Hola, queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares, especialmente a esta hora donde quizás acabamos de almorzar. Justamente este es nuestro consultorio nutricional. Y vamos a tocar, como lo prometimos, el tema de alimentos para combatir la desnutrición. Pero venimos de hablar de alimentos para combatir la anemia. ¿Anemia es lo mismo que desnutrición? Se lo vamos a preguntar a nuestra amiga, la licenciada Gisela Mauricio, del Instituto Nacional de Salud. Bienvenida, licenciada, muchísimas gracias por estar acá. Uno puede llevar al otro, pero no son lo mismo, doctora. Coméntenos, por favor. Desnutrición y anemia. No, son diferentes. El tema de desnutrición viene justamente por el bajo aporte de proteínas dentro de la alimentación principalmente. Aparte que hay otros problemas también que pueden incluir ese problema de malnutrición, aparte de desnutrición. Claro. Sin embargo, la anemia es en específico principalmente por la deficiencia de hierro. De hierro. De hierro. El aporte de hierro. Ahora, la nutrición depende, y acá lo quiero decir a nuestros amigos corroborado con licenciada, 4 macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, vitaminas y minerales.
Nuestra alimentación tiene que ser completa. Cualquier alteración en cualquiera de esos macronutrientes nos puede llevar a una malnutrición que finalmente, bajando el aporte de proteínas, se convierte en una desnutrición. Sí, acá hay que recalcar que los macronutrientes en sí son las proteínas, los lípidos y las grasas. Ya cuando hablamos de las vitaminas en sí, por ejemplo, ya son micronutrientes. Son más pequeños. Ok. ¿Y los carbohidratos? Y los carbohidratos están dentro de los macronutrientes, justamente porque son en mayor cantidad, y los micros son las vitaminas y los minerales. Perfecto. Y dentro de ese grupo de vitaminas está el hierro. Minerales, perdón, está el hierro. Exactamente. Ese es justamente. Entonces estamos hablando de que si son 3 o vitaminas. Sí, está bien, 3. 3. Y el cuarto es la deficiencia de hierro. Ahí está la anemia. Así. De acuerdo. Pero una malnutrición incluye a todo. O sea, un niño puede ser anémico por malnutrición o por mala absorción de hierro. Y algunas de las cosas que producen mala absorción de hierro son las parasitosis intestinales, los problemas de saneamiento ambiental, los problemas de diarrea crónica, los problemas de falta de aporte. Entonces, es un todo. Y la desnutrición en algunas zonas del mundo y también de nuestro país puede llevar o es parte de una hambruna. Hambruna mundial. Ustedes han visto esos niñitos delgaditos, con el pelo clarito, que se le ven los huesitos y que tienen la barriga hinchada, abultada, así. Eso es desnutrición. Doctora, usted me imagino que debe haber visto términos como kwashiorkor o términos como la otra enfermedad que se me ha ido ahorita de... Marasmo y kwashiorkor. Marasmo, el marasmo y el kwashiorkor, que son estados que ya no se curan con simplemente alimentar. No. Ya requieren un manejo y no podemos llegar a eso. Sí. Coméntenos, por favor, ¿qué es lo que tiene que hacer el Perú para no tener casos de desnutrición? Sí, lo que menciona justamente son quizás casos de desnutrición extrema. Extrema, demasiado extrema. Quizás lo que tenemos más visible en nuestro país son los problemas de desnutrición crónica, que es lo que viene a ser la talla baja. Ajá. Tenemos niños con talla baja en nuestro país. Pudiendo ser altos. Exactamente. Okay. A veces los papás piensan de que porque yo soy chiquito o yo soy chiquito, mi esposa es chiquita, entonces mi hijo tiene que ser chiquito. Y no necesariamente es así, porque va a depender justamente del tema de la alimentación, de cómo se alimenta este niño, de cómo lo cuido, ¿no? Básicamente con todas sus comiditas y todo ello. Y muchas veces en nuestro país tenemos el hábito, como ya se había mencionado, con respecto a que se lo llena con pan, fideos. Pan, fideos, arroz y papa. Ah, sí. Sí. Ajá. Y no le damos el aporte de otros alimentos, como bien pueden ser las proteínas, las grasas saludables o el consumo también de frutas y verduras, que tienen que todo esto ir de forma armónica para que no hayan esos problemas de desnutrición. De acuerdo. Una forma práctica, queridos amigos, para saber que nuestro plato es un plato nutritivo, es tener 4 colores en el mismo plato. Yo se lo digo así de fácil. Es una forma práctica, rápida, sencilla y todo el mundo se puede dar cuenta. 4 colores de comida en el mismo plato. Y eso puede ser un plato saludable, nutritivo y que no nos lleve a la desnutrición. Porque también hay niñitos gorditos que están desnutridos. Y eso también es importante. Un niño desnutrido no tiene que ser flaco escuálido. Puede haber deficiencia de aporte de proteínas, exceso de grasa y carbohidratos. Eso es malnutrición. Ajá, exactamente. Y es algo que ya se está visualizando en nuestro país, antes que no teníamos y era más prevalente los problemas de talla baja. Ya se están viendo casos justamente en niños pequeños con problemas de sobrepeso o obesidad. De acuerdo. Es así, o sea, el sobrepeso va a volverse una pandemia porque se va a volver obesidad y eso está sucediendo en el mundo, doctora. No es aporte peruano, ¿eh? Eso está sucediendo en todo el mundo. El sobrepeso no es buena salud.
¿ya? No es buena salud. Entonces, la mejor manera que podemos hacer es mejorar nuestro plato. Usted en casa, señora, trabaje en el plato de comida. Ahí es donde se tiene que mejorar la nutrición de nuestro país. Así es, como estaba bien diciendo justamente el hecho de que mientras más colores haya en el plato, quiere decir que va a haber más variedad de alimentos principalmente. Entonces, estos tienen que ser no solamente en un momento del día, sino durante el día. Y la importancia justamente, por ejemplo, en el caso de los niños, para evitar estos problemas de desnutrición, que acudan al establecimiento de salud a hacerse los controles que por lo regular se tienen de forma mensual, sobre todo cuando son pequeños o cada 2 meses cuando son niños. Para ver su grandecitos. percentil de crecimiento y su Así desarrollo psicomotor. Así es. Entonces, Genial. esa es una forma de vigilar justamente que el niño tenga una talla adecuada o tenga una ganancia de peso adecuada. Es justamente lo que se busca en nuestro país, ¿no? Eso es lo que necesitamos, queridos amigos. Eso es lo que necesitamos. Mejorar nuestra dieta, mejorar nuestra alimentación para tener niños sanos, que son el futuro de nuestro país. Yo quiero agradecer en realidad el tremendo esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud a través de institutos como el Instituto Nacional de Salud, a través de los esfuerzos para la erradicación de la anemia infantil y todo ese tipo de cosas. Le agradezco muchísimo a la licenciada Gisela Mauricio por su claridad y por habernos acompañado en este bloque que consideramos importantísimo. Muy amable por estar con nosotros. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Nosotros regresamos enseguida con más de nuestro programa. Pues, señora, apáguelo pues. El aire acondicionado tiene 2 cosas. Primero, enfría el ambiente y segundo, seca el aire. Y nuestra garganta y nuestra nariz, la boca, la lengua, necesitan de la humedad del ambiente, más aún si estamos acostumbrados a ella, ya que vivimos en una zona con una humedad alta, que puede llegar a veces hasta el 98%. Lo normal, 80-78% de humedad en el aire. El aire acondicionado es un aire seco y frío. Entonces, seca la mucosa a la hora de tomar aire. La mucosa nasal, la mucosa oral, especialmente si uno respira con la boca abierta. Hay que acordarse que el frío, además, es un desencadenante, un gatillo de las reacciones alérgicas, los cambios de temperatura. Oiga, esto es algo que se hace en familia, en grupo, conversado. Nadie puede ser el encargado, por Dios. En modo defensa civil, tarea de todos. Es que es tarea de todos. Hay un principio de injusticia en la familia que siempre al más vulnerable le mandan todo. Justo al que más puede enfermarse. Y justo el más vulnerable, el que es menor, el que se quedó sin trabajo. ¿Cómo crees que está una persona que no trabaja? ¿Que está bailando Charleston todos los días? No, está partido, está ansioso, está deprimido, está muy vulnerable. Entonces yo lo que les diría a la familia, que se encargue de cuidar el que está más fuerte. Y no él, sino los y las. Porque esto es de turnarse. De acuerdo. Y si no pueden turnarse, bueno, entonces alguien capacitado como una técnica de enfermería o una enfermera en sí que cuide a la persona. Porque si no, de uno pasan a 2. De un enfermo pasan a 2 y pasa. Y les digo porque yo he tenido que sostener procesos de psicoterapia de 6 meses a 1 año, Tomás. Y olvídate si encima el cuidador se le muere al que cuida. ¡Uy! Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa, en un bloque que es pedido a través de las redes sociales por ustedes, tratando de romper mitos en medicina. Esas cositas que escuchamos, que a veces van de generación en generación, de familia en familia, y se van aprendiendo en el transcurso del tiempo. ¿Serán verdad? ¿Serán mentira? Vamos a tratar de desarrollar estas ideas con una explicación lógica, científica, desde mi particular punto de vista. Queridos amigos, ahora, rompiendo mitos. Vamos a ver. Primera,
Dice, ¡ay, qué bonito! Comer una manzana al día del doctor te libraría. Lindo sería que todo el Perú pudiera comer una manzana al día. Perfecto. ¿Alguna discusión con esto? No, pero también hay que pensar en el lado marquetero. Porque se dice, una manzana al día te da salud y energía. Claro, ¿alguien puede discutir que comerse una manzana al día puede ser dañino? Sinceramente, no lo creo. Lo que sí podemos decir es que es mucho mejor comer la manzana de la fruta bien lavada, con cáscara y todo, si quiere cortada con un cuchillito o si quiere mordida, pero no 8 manzanas en jugo, porque eso no está bien, aunque parezca mentira. El hecho de poder masticar, de retrasar el proceso de la mordida, la masticación, la digestión de la manzana, le da a uno muchísimas vitaminas, minerales, el aporte de glucosa necesario. En un jugo de varias manzanas, lo que hacemos en realidad es romper la estructura de la fruta y el aporte de glucosa es demasiado violento para una persona. ¿Un diabético puede comer manzana? Sí, señor, sí puede comer manzana, pero definitivamente es pedazos de manzana y no un jugo de manzana. Porque ese retraso que tiene el proceso de digestión y la masticación, lo que van a hacer es enlentecer la absorción de la glucosa, del azúcar normal que tiene la fruta, que se llama fructosa. Ese retraso es bueno para el diabético, porque no es un golpe de azúcar que ingresa directamente al cuerpo, sino más bien es el enlentecer la digestión, retener la fibra y nos va a ayudar con las vitaminas, minerales que tiene la manzana, que son propios de la tierra donde salió el árbol de la manzana que después nos da un fruto. Nuestro país tiene una zona privilegiada de manzanas. Antes se le decía la manzanita, que es pero, hasta le decían el pero. En la zona de Mala, por ejemplo, es una maravilla para comer muchos tipos de manzana, tanto que a veces los mismos pobladores de Mala hacen que el precio de la manzana baje. ¿Por qué? Porque todos siembran manzana al mismo tiempo. Entonces, cuando hay tanta manzana, el precio de la manzana baja. Si nos pusiéramos un poquito más de acuerdo y pudiéramos regular estos sembradíos, la manzana de una tierra preciosa, de una tierra riquísima, que está llena de minerales, de minerales, y están en el suelo, se reflejan en una manzana. Una manzana al día sí te puede dar salud y energía. Adelante, siguiente por favor, veamos. Una copa de vino tinto al día te ayudará con el corazón. Ajá. Esta es una buena pregunta porque esto se ha investigado muchísimo en toda la esfera científica. Los colores morados, como los tiene el vino tinto, como los tiene la chicha morada, como los tiene el maíz morado, el camote morado, como los tienen las papas andinas que tienen corazón morado, tienen dos sustancias extraordinariamente beneficiosas para el organismo. Si me acuerdo, se llaman antocianinas y resveratrol. Los dos están confirmadísimos que son antienvejecedores naturales. Podríamos decir, la fuente de la eterna juventud. Lo que sucede es que para tener las cantidades necesarias de resveratrol y antocianinas, se necesitarían cantidades industriales de estos productos. La capacidad antioxidante de estos dos
principios activos, químicos, que tienen los colores morados especialmente, son absolutamente fabulosos y comprobados. Son anti-envejecedores, retrasan el envejecimiento celular. El tema está en que una copa de vino diario puede ayudar, pero no se trata de que voy a dejar de envejecer si me tomo 3 botellas al día. No es así. Son dosis, son cantidades. La uva tiene esa propiedad que incluso está en la cáscara de la uva, especialmente la uva roja, la uva morada. La betarraga, vamos a decir, el pimiento morrón, morroneado también. Podemos decir el maíz morado, nuestra chicha morada debería ser producto cotidiano de consumo diario. De hecho, son sustancias que sí ayudan a no envejecer como antioxidantes y además ayudan a nuestro sistema inmunológico. Yo creo que es correcto. A la siguiente, por favor, veamos. Comer ajos crudos disminuye la presión arterial. Yo no voy más por la presión arterial, yo voy mucho más por el poder antibiótico que tienen los ajos. Los ajos sí tienen una sustancia que se llama alicina y esta sustancia es un antibiótico natural. No sé si usted se ha dado cuenta la propiedad que tiene el ajo, que cuando usted come mucho ajo, hasta el sudor, hasta el olor de la ropa huele a ajo. Llega hasta el dedo chiquito del pie. O sea, el poder de diseminación que tiene la alicina es fabuloso. Y de hecho está comprobado que cuando uno pone un ajo machacado en una placa de cultivo Petri, no se forman bacterias alrededor del ajo. Eso lo hemos comprobado. Y el ajo es saludable. Definitivamente el ajo es saludable. Y además es parte muy tradicional de nuestra cocina. No deberíamos perder esa capacidad de poder utilizarlo. De hecho, comer ajo crudo no es agradable, por lo menos para mí. Y recuerdo que antes, como sufría yo de los bronquios de niño, mi mamá me hacía un jarabe de cebolla y ajo. Como comprenderán ustedes, a los 6, 7 años no era un gran placer tomar una cucharada de ese jarabe. Pero lo recuerdo con cariño porque ella trataba de protegerme. Y esas son las historias familiares que hay que rescatar. Muchas gracias. La siguiente, vamos a ver. Me fastidia la garganta todo el tiempo por culpa del aire acondicionado. Como diría nuestro director, señora, apáguelo pues. El aire acondicionado tiene 2 cosas. Primero, enfría el ambiente y segundo, seca el aire. Y nuestra garganta y nuestra nariz, la boca, la lengua, necesitan de la humedad del ambiente, más aún si estamos acostumbrados a ella, ya que vivimos en una zona con una humedad alta, que puede llegar a veces hasta el 98%. Lo normal, 80, 78% de humedad en el aire. El aire acondicionado es un aire seco y frío. Entonces, seca la mucosa a la hora de tomar aire. La mucosa nasal, la mucosa oral, especialmente si uno respira con la boca abierta. Hay que acordarse que el frío además es un desencadenante, un gatillo de las reacciones alérgicas, los cambios de temperatura. Esos cambios de temperatura en una nariz tupida, respirando por la boca, con aire acondicionado seco, más alto de lo que el cuerpo necesita, sí puede secar la garganta. ¿Qué posibilidades tenemos? Tener cerca una tacita de té, una tacita de agua
tibia para mojarnos la garganta de vez en cuando si es que estamos en una oficina donde el aire acondicionado no depende de nosotros, sino de la voluntad de todas las personas que están ahí. Se viene un verano fuerte, aparentemente. Hay muchas empresas y hay muchos lugares donde puede haber aire acondicionado. Consejos prácticos: no se ponga nunca a la espalda de un aire acondicionado prendido. Ese cambio, ese golpe de temperatura frío en la espalda, en el cuello, que llegue por las orejas, sí puede producir una baja de defensas que te lleve más cerca a un resfrío. El aire acondicionado es un aire seco y esa sequedad del aire puede molestar la garganta. Muy bien. La siguiente, vamos a ver, una más y nos vamos. ¿El té verde es el mejor adelgazante? Qué buena pregunta. No podemos decir en medicina nunca, este es el mejor, este es el peor. Todo tiene sus bemoles y las cosas no son o blanco o negro. Muchas veces hay grises en el camino. Lo que sí tenemos que decir es que el té verde es la bebida más tomada en todo el mundo. Solamente en la China se toma muchísimo más que todo el Perú junto, multiplicado por 5. Es la bebida más tomada en todo el mundo. Y tiene propiedades. Estas propiedades son lipolíticas, es decir, quemadores de grasa. Y estos quemadores de grasa sí pueden llegar a adelgazar, pero no son de ninguna manera el ejemplo clásico para adelgazar. Si usted quiere bajar de peso, puede tomar 1 o 2 tazas de té al día. Va a ayudarlo al metabolismo de las grasas, efectivamente, pero no es la fórmula ideal, porque también tiene ciertos efectos secundarios como los tiene el café. Así como el café tiene cafeína, el té tiene teína. Y la teína es también un agente químico que produce taquicardia, produce insomnio, produce excitación, y eso, claro, ayuda a quemar grasa, porque mientras más activo estés, más grasa quemas. Pero sí, es una bebida que se conoce como una bebida que tiende a producir una disgregación de las grasas que ayuda a bajar de peso. Eso no quiere decir que usted solo tome té verde si quiere bajar de peso. No, 1 o 2 tazas al día de té, si es que usted es una persona sana, puede ayudarlo muchísimo en el metabolismo normal. Muchísimas gracias, queridos amigos. 5 mitos que hemos tratado de romper haciendo una explicación desde mi punto de vista, no solo científica, sino como opinión personal. Gracias, regresamos enseguida con más de nuestro programa. Muchas gracias, amigos, muchas gracias a todo el Perú. Estamos continuando con un tema al cual le vamos a dedicar muchísimo tiempo por la importancia que tiene y porque nos permite a través de grandes especialistas poder analizar un poquito más el comportamiento humano. Cómo enfrentamos las dificultades, cómo enfrentamos los problemas y cómo aprender a hacerlo de una manera que sea saludable. Yo no le puedo decir, por ejemplo, a usted que viva una vida plena teniendo un montón de problemas. Sí. Los problemas probablemente no van a desaparecer, pero enfrentarlos con la prontitud y con la ejecución necesaria puede ayudar a que ya no tengamos esos problemas. Hoy día nos acompaña el licenciado Daniel Ceballos en nuestro consultorio con el psicoterapeuta para hablar de un tema muy frecuente en el Perú. El síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador. Que muchos no saben qué es, pero lo practican como cultura familiar, ¿eh? Estoy de acuerdo. El cuidador de un paciente postrado se enferma. Totalmente. Se enferma. Hay una respuesta espejo ante ello. Obviamente, Tomás, señora, la persona que está a cuidado de ese familiar
ese papá Ese niñito con que puede, déficit, ¿no? hombre, que puede ser familia, amigo o alguien muy cercano, primero nos emociona. Por ejemplo, nosotros los psicoterapeutas tenemos como que una regla de prohibido tratar mamá, hijos, familia. ¿Por qué? Porque ahí sí nos cargamos. ¿Te das cuenta? Mira que yo me acuerdo una maestra peruana, Loreta Cornejo, que trabaja terapia Gestalt de niños en España, en Madrid. Me acuerdo que me enseñó mucho en el cuidado de nosotros como terapeutas para poder hacer frente a los pacientes. Por supuesto, después de escuchar tanta alteración del comportamiento, uno se va impregnando. Ahora, nosotros podemos tener ese entrenamiento para saber cuando entra, al menos para mí, entra mi paciente después de mi hijo, es la persona más importante del mundo. Se va y yo sigo en lo mío. O sea, ahí estoy conectado, formando desde la Gestalt de campo. Yo tengo más de 15 años haciendo esto todos los días. Pero a lo que yo voy es que, mire señora, cómo si a nosotros nos entrenan para cuidar de nosotros, cómo está, y nos entrenan, ¿ah? Sí. Como una persona que no está entrenada y tiene que de frente ocuparse de alguien que ama profundamente. Va a haber una sensibilización y va a haber una vulnerabilidad totalmente latente. Y un estrato de neuroticismo desde ansiedad, desde depresión. Olvídate, yo he tenido casos que hasta reproducen la misma sintomatología. Que el mismo paciente. Que el mismo paciente. Sí, es alucinante es correcto, cómo opera. Lo he visto, lo he vivido. Y una de las cosas que les quiero explicar, por ejemplo, toda la familia trabaja y hay una persona que ha perdido el trabajo, o la hija menor no casada, o alguien, tú te vas a encargar de cuidar a la mamá. Oiga, esto es algo que se hace en familia, en grupo, conversado. Nadie puede ser el encargado, por Dios. En modo defensa civil, tarea de todos. Es que es tarea de todos. Hay un principio de injusticia en la familia que siempre al más vulnerable le mandan todo. Justo al que más puede enfermarse. Y justo el más vulnerable, el que es menor, el que se quedó sin trabajo. ¿Cómo crees que está una persona que no trabaja? ¿Que está bailando Charleston todos los días? No, está partido, está ansioso, está deprimido, está muy vulnerable. Entonces yo lo que les diría a la familia, que se encargue de cuidar el que está más fuerte. Y no él, sino los y las. Porque esto es de turnarse. De acuerdo. Y si no pueden turnarse, bueno, entonces a alguien capacitado como una técnica de enfermería o una enfermera en sí que cuide de la persona. Porque si no, de uno pasan a dos. De un enfermo pasan a dos. Y pasa. Y les digo porque yo he tenido que sostener procesos de psicoterapia de 6 meses a 1 año, Tomás. Y olvídate si encima el cuidador se le muere al que cuida. Uy, ahí sí se armó un ejercicio, pero, hombre, muy complicado a nivel existencial y a nivel emocional, porque es un duelo más lo que ya dormía con todo este estrato neurótico del cuidado. De acuerdo. Hay casos y casos, por supuesto, un papá, una mamá postrada, con demencia, por decirlo, o un niñito que tiene parálisis cerebral y que hay que llevarlo a la rehabilitación. O sea, hay tantas formas de ser cuidador que también tiene que ver, pero acá es donde se tiene que unir la familia. Sí. Reunión familiar. Sí. Lunes, miércoles y viernes tú, martes, jueves y sábado yo, y el día feriado nos turnamos uno cada uno. O sea, porque esta responsabilidad se tiene que repartir, porque hace daño, señor, señora, hace daño, aunque uno esté preparado. ¿Y sabes qué es lo más paradójico, Tomás, además de lo que tú estás diciendo, señora, que encima el enfermo necesita un cuidado óptimo? Sí. ¿Cómo crees que va a estar el pobre cuidador que ya está partido, que está deprimido y está ansioso y que seguramente tiene un patrón retroflectado, es decir, se calla y no dice nada? Porque imagínate, ¿tú crees que al extrovertido le dicen, oye, ahora tú vas a cuidar de papá? ¿Que vas a cuidar a papá? No me fastidies, porque él sí manifiesta. ¿Quién se queda callado? El introvertido. Entonces, a la persona que no tiene una descarga de hablar, de hacer catarsis de sus estados emocionales, que ya debe tener cargadito porque todos tenemos algo,
encima lo vamos a cargar más. O sea, vamos a hacer que calle más y se enferme más. ¿En qué consiste el síndrome del cuidador? El síndrome del cuidador consiste, Tomás, señora, en la manifestación emocional del cansancio existencial, del cansancio mental y emocional que va a estar una persona enfrente del cuidado de alguien, como los doctores. ¿Te das cuenta? Sin ir No, muy eso lejos. me ha pasado. Imagínate, tú has trabajado en emergencia ¿cuántos años? 40 años. Entonces, has tenido que tener un entrenamiento, pero aún le digo, con todo el entrenamiento, uno se sensibiliza. Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que está al cuidado de alguien si no le hacemos pasar la posta o que tenga un ejercicio de recuperación? Es decir, que se vaya al gimnasio, que coma lo que le gusta, ¡Vacaciones! que se vaya aquí. O sea, si no queda de otra que se quede uno, muy bien. Pero a ver, vamos a ver cómo está, me ocupo de él y me ocupo de la otra persona para chequear cómo está. No es tampoco dejarlo a su suerte, porque es una, y ahí disculpen que lo diga así, pero una actitud muy cómoda y cruel, Egoísta. egoísta además, de darle toda la responsabilidad del cuidado de un enfermo que nosotros tenemos que estudiar tanto para saber qué hacer más o menos. Imagínate a alguien que no tiene ese conocimiento y que tiene la emoción a flor de piel. Se va Totalmente a de acuerdo. enfermar. Acá el consejo final, queridos amigos, de este tema tan importante, el síndrome del cuidador, viene a ser la unión familiar. Nosotros tenemos que respetar eso en una conversación, en una reunión donde cada uno explique sus qués y sus porqués, y donde si hay alguien que tiene más tiempo, se pondrá un poquito al frente, pero necesita ayuda para sobrellevar el día a día y no entrar en un cansancio extremo que termine en una enfermedad peor que la del propio Así enfermo. es, tal cual, porque el estado de ánimo, Tomás, o sea, si tú tienes un estado de ánimo conflictivo, tus defensas bajan. Y por lo tanto, toda la potencialidad que tu órgano o cuerpo tiene de mal va a manifestarse. De acuerdo, Entonces, muchas gracias, Dani. Un reloj de tiempo ahí. Ya lo sabe, señor amigo, amiga, familia peruana. Convérsense, repártanse las responsabilidades para no sobrecargar a una persona que también podría enfermarse seriamente con el síndrome del cuidador. Nuestro espacio de salud mental para todo el Perú. Muchísimas gracias. Regresamos con más de nuestro programa. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos recibido en sus hogares. Espero que hayan disfrutado el programa. Nosotros nos vemos el día de mañana en nuestro próximo programa.